Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en conjunto a Radio Universidad de Chile y a Uchile TV, medios que puedes sintonizar y ver en el caso de Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y en radio.uchile.cl, mientras que Uchile TV está en todo el territorio nacional transmitiendo con su señal pública y experimental, en el caso de la región metropolitana, el 11.2 de su televisor. Hoy día estamos en una entrevista especial, es una entrevista con alguien de la casa, con alguien de la Universidad de Chile, y vamos a hablar sobre memoria, sobre fotografía, sobre visualidad, sobre pasado, pero también sobre presente, cómo dialogan las temporalidades en un proyecto en el cual converge la historia de Chile, la memoria del país y la memoria de la Universidad de Chile. Hablo de Rostro de Chile, una exposición fotográfica presentada el año 1960 en la Casa Central de la Universidad de Chile, reconocida como una proeza fotográfica en la exposición fotográfica más grande que ha habido en el siglo XX, una exposición que retrató el país de norte a sur, de Arica a Magallanes, en sus dimensiones sociales, culturales y por supuesto también desde las personas. Es un proyecto en el cual participaron grandes maestros de la fotografía nacional. Hablo de Antonio Quintana, de Roberto Montandón, Mario Aguilar y Domingo Ulloa. Y sobre este proyecto, sobre esta memoria y su traída al presente gracias al trabajo del Archivo Central Andrés Bello, vamos a conversar con Andrea Durán. Se las voy a presentar en nuestra entrevistada de hoy. Andrea Durán es licenciada en Artes de la Universidad de Chile y hoy es la coordinadora de la Unidad Gráfica y Digital y encargada del archivo fotográfico del Archivo Central Andrés Bello, que es nuestro núcleo patrimonial en la Universidad de Chile. Andrea ha estado a cargo de los proyectos de digitalización de las colecciones de Antonio Quintana entre el año 2013 y 2022. Esta labor ha generado materiales para varias publicaciones, entre ellas no solo las de Antonio Quintana, sino que también la del Archivo Central Andrés Bello, el libro Revuelta Mistral, una proeza fotográfica, imágenes del Ballet Nacional Chileno, que ese libro sí es de Antonio Quintana. Y como artista visual ha participado de proyectos colectivos, últimamente en la exposición Buscando la mirada de Carlos Marter, homenaje en vida al arquitecto. Así que muy bienvenida Andrea a Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias, hola, buenas tardes. Andrea, vamos a partir conversando del Rostro de Chile, hablando de la exposición de 1960, de este hito que vivimos acá en la Casa Central, desde la cual estamos conversando, que le da el origen a un producto, como les decía, en el cual dialoga el pasado, esta exposición con el presente, a partir de hoy un libro que recoge esta experiencia de la exposición fotográfica. Esta es la exposición fotográfica más grande en la historia de Chile y Latinoamérica, que incluso itineró durante años por otros países del mundo, creo que son más de 12 países. ¿Cómo nació esta idea y cuál fue la importancia que tuvo en su momento esta proeza de la fotografía nacional? Bueno, este proyecto se inicia entonces bajo la idea, bajo la cabeza de Antonio Quintana, quien que finalmente él en el año 58 se acerca acá a la universidad y presenta el proyecto a Álvaro Bunster, secretario general, para llevar a cabo esta idea que ya llevaba cuajándose un buen tiempo. Entonces, se emprende este proyecto con el Departamento de Fotografía y Microfilm, o más bien dicho, el nombre más específico es el Laboratorio Central de Fotografía y Microfilm, que en ese momento estaba a cargo del director Roberto Montandón. Y había otra persona más en esta historia, que es una triada, podríamos decir, que como don Domingo Ulloa decía, que era un trípode, en donde estaba Roberto Montandón, el director, Antonio Quintana, quien propuso este proyecto, y el propio Domingo Ulloa, quien fue la persona que generó las ampliaciones de las fotografías. Entonces, a partir del año 58 hasta el año 50, hasta fines del 59, se inicia todo un proceso de toma fotográfica a lo largo del país, en donde
Domingo Ulloa, Roberto Montandón y Antonio Quintana recorren el país fotografiando cada rincón del territorio. Y en el proceso incluyeron también a Mario Aguilar, otro personaje que también en este proceso de investigación que estamos realizando durante este periodo, aparece fuertemente también como colaborador. Y en ese proceso también comienzan a aparecer otros fotógrafos de la historia del arte y de la historia de la fotografía en Chile que fueron colaboradores de este gran proyecto. No es una historia aislada. Yo creo que es importante como plantear, como tú decías, Fran, que por qué razón esta es una exposición trascendente en la historia de la fotografía en Chile y del arte en Chile, porque aparte de ser de una magnitud bastante grande, son ampliaciones que van de los 50 centímetros hasta los 3 metros de ancho, participaron estos grandes fotógrafos, pero también hay una historia de fotografía que viene antes de los años 40 y los próximos fotógrafos que también de los fotógrafos más contemporáneos que participaron como colaboradores en aquel momento. No sé si por ahí va un poco... Ahí nos están narrando esta historia que es bien entretenida, es como una historia en la cual convergen muchas voluntades. Por un lado, esta inquietud de Antonio Quintana, que sabemos uno de los maestros de la fotografía nacional, que tiene una mirada social, una mirada particular al país, llega a la Universidad de Chile, y una de las razones por las que llega a la Universidad de Chile, quiero que hablemos de esa parte, es porque acá en nuestra institución estaban alojadas las condiciones técnicas para producir esta exposición, porque por un lado está este largo viaje para hacer estas tomas fotográficas, pero por otro lado estaba la idea de reproducir estas imágenes. Entonces, si nos puedes contar de qué teníamos acá en la Universidad de Chile para poder desarrollar este proyecto en términos técnicos. Sí, yo creo que frente a la pregunta que tú me planteas, hay una cosa como en términos de la disposición tecnológica de aquel tiempo. La fotografía en los años 60 era un dispositivo tecnológico, así como nosotros actualmente tenemos el celular y las redes sociales o internet como un medio de comunicación. La fotografía era un medio que estaba muy en boga para la prensa, para las revistas. Era el medio más potente tecnológico. Claro, uno ve de repente las cosas analógicas como no tecnológicas, pero sí, era la tecnología de aquel momento. Y la Universidad de Chile tenía ya una experiencia aproximadamente de 10 años ya donde estaba instalado este laboratorio con ampliadoras, con técnicos, con laboratoristas, con fotógrafos que sabían muy bien lo que hacían en cuanto al término de las ampliaciones, cómo tratar la fotografía en cuanto a la ampliación. Digamos que es uno de los primeros casa fotográfica, por llamarla de algún modo, profesional. No era una casa fotográfica que uno iba a revelar una imagen o tomarse una fotografía, era a nivel profesional. Pero también yo creo que es importante mencionar aquí es que no solamente está el aspecto tecnológico en términos de que hace posible el proyecto, es porque también yo no puedo no pensar el rostro de Chile sin que esta historia haya estado vinculada con la Universidad de Chile. Y no es solamente porque sea la primera universidad, sino que lo que mencionabas tú, Fran, hay voluntades tanto de la rectoría, de los profesionales que estaban trabajando, son profesionales académicos y funcionarios que estaban en un proyecto de país, de construcción de país, que pasaba por la investigación científica, por la investigación de los recursos naturales y también por todas las expresiones artísticas que estaban de por medio. Por lo tanto, el Departamento de Fotografía y Microfilm no quedaba ajena a esa voluntad de la universidad de hacer y construir país. Por lo tanto, el rostro de Chile calza perfecto en un tiempo, en los años 60, donde el país estaba mirando hacia sí mismo, ¿cierto? Y estaba tomando desde la estructura más básica para poder construir, para poder hacer país, para hacer crecer el país. Entonces, no me imagino este proyecto de la mano de una empresa privada, sino que más bien dicho, es un proyecto país que estaba anclado en la Universidad de Chile y por supuesto eso permeaba todas las dependencias de la universidad, incluyendo a este grupo de fotógrafos que estamos hablando ahora.
Sí, justamente antes de meternos a este análisis o esta dimensión más analítica del rostro de Chile como la visualidad, más ahora vimos que estaba el componente técnico instalado en la universidad, ahora como esta mirada fotográfica, quiero que hablemos de eso, antes pasar un dato muy importante, que es que, bueno, estamos con la promoción de este libro, de este trabajo, que está encabezado por el Archivo Central Andrés Bello de nuestra universidad, material que pueden encontrar para libre descarga y que le pedimos a los televidentes y auditores de Radio Universidad de Chile que busquen en la página web de la universidad, en uchile.cl, el rostro de Chile, y van a poder descargar este libro maravilloso, este regalo que está haciendo la Universidad de Chile a partir del trabajo de Andrea y su equipo en el Archivo Central al país. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo de difusión y esta es parte de este trabajo de difusión porque les puedo prometer que vale la pena ver estas maravillosas imágenes que nos recuerdan cómo era el país. Y sobre eso ahora quiero que hablemos con Andrea, sobre este diálogo entre el pasado y el presente. ¿Cómo dialoga esa visualidad de los años 60 en ese momento, en ese contexto, con que hoy día, en este proceso en el que estamos, en este momento en el que estamos, cómo dialoga ambos planos temporales a partir de este proyecto y la fotografía? Bien, pensar que si bien este es un proyecto que tiene un carácter social, cultural, hay una potente propuesta visual detrás de este proyecto. Si bien el título que tiene es Rostro de Chile, cuando ustedes pueden revisar este libro, cuando lo tengan en sus manos, el físico, o tanto el físico como el que puedan descargar, se van a dar cuenta de que de rostro como retrato propiamente tal no está presente, o sea, está presente pero de una manera muy mínima. Lo que aparece es un retrato, es un rostro de Chile, pero que pasa desde el paisaje, desde la fauna, la flora, las personas, el trabajo, la materia prima, el agua, los recursos naturales, la cordillera, la piedra, la roca, el mar, las olas. Hay una sensación cuando abrimos el libro de sumergirnos en el territorio. Y ese territorio, si bien ha tenido cambios en el tiempo, aún se mantienen estas sensaciones. Cuando yo hablo, yo creo que si yo les menciono lo rocoso de la cordillera, todos van a tener en su imagen esa fuerza de la cordillera. Ahora que está nevada con estos días fríos, vemos mucho más presente. Entonces, eso que pasaba en los años 60 también está, la fotografía, lo que tiene en particular el arte, es que trasciende en el tiempo, no habla solamente de un pasado ni congela un momento, sino que justamente tiene la virtud de conectar los tiempos. Y en aquel entonces, en el boletín del año 60, cuando es que el primer documento que pone en manifiesto la exposición de aquel momento, se menciona que se quiere hacer un catálogo, y ahí lo llaman como un álbum del rostro de Chile. Lamentablemente han pasado todos estos años, 62 años, y nunca se logró hacer un catálogo de toda esa exposición hasta el día de hoy, que es el libro que tú estás mencionando, Fran, y que hoy día se puede descargar a través de las redes. Y en algo más, un poco tal vez más simbólico, es que, como lo mencionaba antes, que esa visión de construcción de país, un país que se estaba mirando a sí mismo, ¿no? Calza perfectamente en el momento que estamos viviendo hoy, el momento constituyente. Ahí hay una relación en cuanto a que el país está pensando, pero no a nivel central, sino a través del territorio. Por lo tanto, la conexión que el rostro de Chile hace con esa idea de transversal del territorio en cada rincón, no solamente de norte a sur, sino que es norte-sur, valles transversales, cordillera, pueblo pequeño, pueblo grande, está presente en este proyecto de Rostro de Chile. Muy, muy bien dice Álvaro Bunster en el catálogo del año 60, que falta mucho por hacer aún, mucha fotografía que tomar porque hay mucho rincón en Chile, pero finalmente este conjunto permite tener una visión bastante amplia de qué es lo que es el territorio, pero justamente hablar de este territorio que se está mirando a sí mismo. Y hay algo que yo creo que me faltó decir, que quizá debería haberlo planteado en un principio, que esta exposición, si bien tiene aspectos políticos, culturales, sociales y artísticos, está hecha de tal modo que está
¿cómo decirlo?, en clave abierta para la ciudadanía, en aquel entonces de clave abierta al pueblo, como el concepto ciudadanía-pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona podía observar esta exposición y sentirse comprometido con ella, sentirse identificado, poder verse reflejado en lo que estaba viendo y poder dialogar. A veces cuando nos enfrentamos a ciertas exposiciones, pasan a ser un poco crípticas y quien las ve no puede comunicarse con la obra porque tiene códigos un poco que no son permeables. En cambio, el Rostro de Chile permite que cualquier persona en el territorio pueda dialogar. Y eso también permitió que esta exposición también itinerara por América Latina y por otros países del mundo, porque finalmente esos códigos sociales y culturales están presentes en muchas partes del mundo, o sea, en todo el mundo, digamos. Solamente, claro, las identidades cambian, pero en todas partes tenemos nuestra naturaleza, tenemos personas trabajadoras, tenemos niños, mujeres, finalmente, como les digo, son claves abiertas, y creo que los fotógrafos tuvieron un acierto en la propuesta, y no creo que haya sido casual, sí, yo creo que en su visión había un sentido también pedagógico y de instalar esta circulación de la fotografía para todos. Qué interesante y qué valioso. Vamos a seguir hablando de cómo llegamos a este libro en el segundo bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a dejar hasta acá este primer bloque de esta conversación recordamos, con Andrea Durán, quien es parte del equipo del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Ya volvemos con Palabra Pública. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta con Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV, medios universitarios de la Casa de Bello de la Universidad de Chile. Y estamos hablando con Andrea Durán, parte del equipo del Archivo Central Andrés Bello de nuestra institución, a partir de un gran proyecto del Rostro de Chile, una exposición fotográfica de los años 60 que hoy día vuelve en forma de libro. Y ese libro, sin duda, recoge una investigación para reunir las piezas para contar la historia del país, tanto de la exposición como la exposición misma. Andrea, entonces, ahora si nos puedes contar un poco más de ese proceso que ha llevado que hoy día tengamos un libro que compartir desde la universidad a la ciudadanía. Ya, gracias por hacer ese paso, porque finalmente a mí se me cruza el tiempo, a los tiempos. Como hemos estado como equipo muy sumergidos en él, de pronto estamos conectados con hace 60 años atrás. Pero bueno, este proyecto parte hace 8 años atrás, digamos, no de manera sistemática, pero sí de la idea de que este proyecto de los años 60 existía, pero que había muy poca información acerca de él. Uno puede googlear, ingresar a Rostro de Chile, y te pueden aparecer algunas imágenes emblemáticas. Muchos usuarios solicitaron fotografías o preguntaban sobre el Rostro de Chile, pero la única información que teníamos son aquellas fotos emblemáticas. Entonces, poco a poco, digamos, fuimos investigando en torno a este proyecto, y yo se los había mencionado antes. Una clave importante en este proyecto fue Domingo Ulloa, que en el año 2013 se contactó con nosotros porque necesitaba unas imágenes de él para un libro que se iba a realizar de su persona. Y fue muy virtuoso, muy, muy increíble que él se acercara al archivo, porque en ese momento él comenzó a visitar el archivo y empezamos a entrevistarnos. Y él nos empezó a contar no sobre el Rostro de Chile, sino que sobre el laboratorio de fotografía y microfilm. Y a medida, yo les voy a contar así como algo muy doméstico, pero cuando nos juntábamos con él, yo prendía mi computador, revisábamos los álbumes digitalizados, y él me decía, bueno, esto cuando yo viajaba al norte o cuando yo viajaba al sur, y de pronto entre relato y relato aparecía una fotografía y le decía, esa es del Rostro de Chile. Yo tomaba notas, pero no es que yo me introducía en esta historia. Entonces todas esas notas fueron quedando en estas como bitácoras, ¿no?, de reuniones, que finalmente fueron muy importantes en el momento en cuando se decidió finalmente emprender el rumbo para poder reunir las imágenes del Rostro de Chile. Don Domingo nos deja en el año 2018, lamentablemente no pudo ver este sueño realizado, pero su rol en este proceso fue muy importante.
Y para decirlo en forma sencilla, en época de pandemia fue el proceso, el tiempo en que más avanzamos en el proceso de identificación de imágenes. Para contarles, para poder realizar este libro, tuvimos que revisar la colección del archivo fotográfico, que son alrededor de 75.000 imágenes, para encontrar ahí el rostro de Chile. O sea, sabíamos que en el archivo central de Bello estaba el rostro de Chile, porque reconocíamos un par de imágenes que estaban ahí sumergidas. Había en años anteriores, en el año 2005, José Moreno había realizado un proyecto con 30 imágenes, por lo tanto ya sabíamos que habían imágenes ahí, pero no las 410 imágenes que fueron parte del proyecto original. Y gracias a que don Domingo, justamente, vuelvo a decirlo porque él es muy clave, nos hizo un regalo que fue la maqueta de Rostro de Chile, pero que se realizó en Estados Unidos, que era un resumen del Rostro de Chile, y esa contenía alrededor de 300 imágenes, pero por supuesto esta maqueta tenía algunas faltantes, por lo tanto no estaba todo. Pero esa fue una base para que nosotros pudiéramos identificar una a una las fotografías. El gran problema de esto es que las fotografías que teníamos en la maqueta no tenían número, no tenían identificación, ninguna referencia. Entonces, la única manera de hacerlo fue buscar pares, o sea, abrir los álbumes y buscar la imagen, y tener la imagen a la vista, y buscar la otra imagen hasta encontrar el match. Pero bueno, como ya teníamos un repertorio visual como memoria fotográfica finalmente, cuando veíamos una imagen que se parecía, buscábamos y encontrábamos las coincidencias. Así fueron apareciendo una a una las imágenes. Logramos reunir alrededor de 408 imágenes, solamente que 20 de ellas, 22 imágenes de ellas, falta aún, como decir, a ciencia cierta que estaban en el Rostro de Chile. Entonces, no, en el actual libro que hicimos, no las pusimos, ¿ya? Porque necesitamos certificarlas y todo lo demás. Las otras ya están más que claras que son parte del proyecto. O sea, se podría decir que fue una proeza de la proeza, digamos, porque es como una arqueología, recoger, buscar. Y en ese sentido, bueno, trataron de recoger todas las que estaban en la exposición original y hoy día están en el libro. ¿Con qué más la gente se puede encontrar en el libro que está disponible? Recordarles a la audiencia en formato digital en la página web de la Universidad de Chile. ¿Con qué más se encuentra el público en este texto? Sí, quizás es bueno tu pregunta, porque así le puedo explicar un poco. Cuando se enfrentan al libro, cuando lo abran por primera vez, van a encontrarse inmediatamente con las imágenes, y luego vienen los textos interpretativos, el proceso de investigación, las fichas de contexto de tanto de la biografía de los fotógrafos que participaron, como de la propia exposición. Pero lo que ustedes se van a encontrar cuando abran el libro es los paneles originales, la interpretación de los paneles originales del Rostro de Chile, que se realizó en Casa Central. El libro lo que básicamente recoge es la exposición original que se realizó en Casa Central en el año 60. Luego comienza una itinerancia, ¿cierto? Pero lo que se intenta en el libro es reconstruir, como bien decías tú, ocupaste muy bien la palabra arqueología, porque cuando uno llega a un terreno arqueológico, todos los pedazos están dispersos. Algunas piezas están enteras, otras más pequeñas, rotas, ¿cierto? Y uno empieza a unir hasta que construye esta historia. Entonces, lo que hace el libro en la primera instancia es reconstruir la propuesta curatorial que realizaron los fotógrafos también en aquella época. De pronto ustedes van a ver imágenes pareciera que estuvieran desfasadas o no cumplen con los parámetros museográficos como de disposición de las fotografías actuales, porque ellos no estaban ocupando esa lógica, estamos hablando de los años 60. Entonces no hay una mirada museológica en cómo plantear la fotografía. Pero lo que sí yo me di cuenta al momento de ver que no tiene esta lógica de orden de actual, contemporáneo de la fotografía, es que las imágenes justamente están desplazadas porque una línea de la imagen, que viene, puede ser una montaña o un mar, se conecta con este otro desfase. Hay composiciones en cada panel, por lo tanto, no son
composiciones azarosas, sino que realmente hay una propuesta de conexiones entre imágenes, hay un diálogo entre cada panel y en el mismo panel, cuando están, no solamente son conexiones temáticas, por ejemplo, la minería o, qué sé yo, las montañas, sino que son conexiones también estéticas que están presentes. Es muy interesante sumergirse en la observación que podemos hacer del rostro de Chile, porque hay una cantidad de lenguajes involucrados y de análisis que no solamente van desde lo visual, por supuesto social, cultural, pero hay muchos elementos de ahí que están presentes, desde lo curatorial, desde la propuesta fotográfica y así. Y Andrea, tú trabajas en el Archivo Central Andrés Bello, que es el núcleo patrimonial de la Universidad de Chile, donde estaban custodiadas estas imágenes y muchas otras. ¿Cuál crees que es el punto de convergencia entre el rol de custodia del patrimonio que tiene el Archivo Central Andrés Bello por un lado, y por otro lado el rol de la divulgación que tiene por el otro? ¿Cómo convergen ambos planos en el rostro de Chile? Bueno, creo que muchas personas comparten esta idea, o sea, la idea de custodiar un patrimonio es hacerse responsable de él, por supuesto, y cuando hablamos de custodiar significa tener profesionales a cargo que se hagan cargo, o sea, que sean capaces de mantener, de conservar, de ordenar el material, que son las materias como básicas, podríamos decir, que requiere un espacio que resguarda patrimonio, pero también está cómo nosotros hacemos que este material vuelva a la ciudadanía. Finalmente el rostro de Chile, si bien es una producción realizada por la universidad, está pensada para devolverse a la ciudadanía. Resguardarlo no quiere decir guardarlo bajo 7 llaves, sino que resguardarlo significa cuidarlo para preservarlo para el futuro. Y el modo de hacerlo, por lo menos hasta donde lo hemos estado realizando nosotros, no solamente con el rostro de Chile, sino que con todo el patrimonio que el archivo resguarda, es uno de los modos es la Sala Museo Gabriela Mistral, en donde realizamos exposiciones ciertos, temporales, donde se van mostrando con ciertos hitos particulares para que el patrimonio vaya apareciendo. En este momento tenemos mujeres públicas, ¿cierto? Pero también todo el proceso de digitalización, porque finalmente muchos usuarios no pueden, si están en territorios más alejados, no pueden llegar acá, pero pueden acceder a través de la biblioteca digital de la Universidad de Chile y pueden bajar los contenidos. En el caso de Rostro de Chile, ahora con este libro finalmente disponible, se puede descargar en cualquier parte del territorio y puede ser estudiado, puede ser conversado, digamos. Entonces, hay un tema de resguardo que pareciera que el resguardo puede ser como una cápsula, pero ese resguardo finalmente se abre con todas las acciones que, en este caso, el Archivo Central Andrés Bello y la Vicerrectoría de Extensión está realizando permanentemente. André, y para ampliar la mirada, hoy día estamos hablando de fotografía, del rostro de Chile, de este hito. Si podemos ampliar un poco más la mirada para contarle a los públicos sobre el Archivo Central Andrés Bello. ¿Esta es es una de las fracciones de las que custodia, de estos tesoros patrimoniales que custodia? Si les podamos contar a las audiencias sobre qué más hace el Archivo Central Andrés Bello y qué otro tipo de tesoros patrimoniales custodian este mismo acervo. Bueno, el Archivo Central Andrés Bello como tal se decreta, digamos, en el año 94, y ahí reúne tres instancias, como es la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, el archivo fotográfico en ese entonces, que venía siendo, todavía estaba produciendo fotografía hasta convertirse en un archivo fotográfico como tal, y también el área de encuadernación, que está en los subterráneos del Archivo Central Andrés Bello. Bueno, lo que tú mencionabas sobre el tema de la custodia de los tesoros, para mí en lo personal, me cuesta mucho como decir qué es tesoro o no. Para mí hay cada vez que tú te sumerges en las salas patrimoniales del Archivo Central de Andrés Bello, logras encontrar materiales que son muy significativos y que aún falta por estudiar. Pero sí, te puedo nombrar la biblioteca de Pablo Neruda, que está en el 4º piso del Archivo Central Andrés Bello, la colección americana, tenemos
la lira popular, que es patrimonio no solamente de Chile, sino que es patrimonio del mundo. Entonces hay una serie de materialidades y de procesos culturales que el país ha tenido y que están albergados aquí. Pero, por ejemplo, tenemos una carta de Violeta Parra que le dirige a Álvaro Bunster justamente a propósito de su trabajo artístico, que es una carta de reclamo, porque ella ha mandado muchas cartas de reclamo, o sea, cartas pidiéndole apoyo a Álvaro Bunster a la universidad en ese momento, que puede ser un documento muy simple, una carta, pero es un testimonio de cómo los artistas en su momento, a pesar de ser muy importantes, también tienen dificultades para desarrollar su obra. Para mí eso es un tesoro. O, por ejemplo, encontrarme con materiales como del Taller 99 de Nemesio Antunes, que también es un material muy interesante, donde está Nemesio Antunes, Roser Bru. Para mí, que soy artista visual, para mí eso es un tesoro. Quizás para un historiador o para un arqueólogo ese material no es tan fundamental, quizá va a encontrar otras materias mucho más interesantes que le van a parecer tesoros. Entonces es eso. Finalmente el archivo tiene esta condición de biblioteca, porque sigue abierta al público, pero también tiene esta condición de museo, porque alberga una cantidad de tesoros patrimoniales que no es una dimensión solamente documental, sino que también objetual, y que te permite conectar con la propia historia del país. Súper, es un lugar donde convergen todos estos distintos momentos, distintos soportes, que también invitamos a las audiencias, a los públicos a visitar. Como contaba Andrea, hay muchos de estos productos, insumos, dispositivos de memoria, libros, cartas, obras de arte, las caracolas de Neruda, todo ese material lo pueden encontrar en una página que es archivobello.chile.cl, que también ahí pueden visitar para revisar las colecciones y algunos materiales que están disponibles en digital. Andrea, para volver un poco al tema del rostro de Chile, ya hablamos del archivo, conocemos un poco más de su labor, ampliamos la mirada a las otras cosas que realizan. Quiero que le puedas hacer una invitación al público, a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, a quienes nos van a escuchar en un tiempo más quizás en YouTube, cuando encontremos esta entrevista más adelante. ¿Cuál es la invitación que le harías tú como gestora, como investigadora, como artista, como trabajadora de la Universidad de Chile, como chilena de hoy día, de este siglo XXI, a visitar, a recoger, a mirar, a revisitar esta historia que está presente en el rostro de Chile en este libro? Bueno, la invitación para todas, todos y todes, ¿cierto? Es poder acceder al libro, descargarlo, mirarlo con una mirada crítica. Este libro no es todo el rostro de Chile, es lo que logramos como equipo, ¿cierto?, reunir de manera muy seria, muy consciente y con mucho cariño, reunir lo mayor posible información en torno a este proyecto que yo creo que es algo que quizá no hemos dicho, que es un proyecto que fue muy importante para el país, ya lo habíamos dicho, la historia de la fotografía, que trascendió las fronteras, que, como bien decíamos, está vinculado con nuestra historia cultural, social, política y artística, pero que en cierto modo, llegando a los años 70, con un proceso de dictadura y de limpieza de lo que puede haber sido la construcción de un país, queda borroneado, y empiezan a desperdigarse las partes, digamos, y hay reinterpretaciones del rostro de Chile de una manera en que se convierte como en una carta turística de lo que es el país, perdiendo completamente su esencia que tenía en su origen, en torno a lo que como el país se presentaba. Entonces, quien tome el libro también tiene que mirarlo con esa mirada crítica, leerlo, mirar las imágenes, interpretarlas por sí mismo. Finalmente, el proyecto original en la exposición física, lo que buscaban los fotógrafos era justamente eso, generar un diálogo, no decir una verdad, sino que más bien dicho, poder plantear, mostrar para generar esta discusión. Y finalmente, reinstalar estas imágenes nuevamente en el imaginario de nuestro país. Este proyecto, este libro busca eso, busca
recuperar un patrimonio visual de la fotografía, de las artes, ¿cierto? Instalarlo nuevamente en la sociedad, y cuando circule una imagen sentirnos, no sé si la palabra orgulloso, pero sentirnos, decir, eso es parte de un proyecto chileno, y que no es cualquier fotografía, y que son 410 imágenes que conformaron este gran árbol. Yo el otro día, perdón si me alargo un poco en esto, pero traté de hacer ¿cómo se dice?, una metáfora en cuanto a que podemos entender el rostro de Chile, no lo podemos ver solamente como un elemento troncal con la fotografía emblemática, tenemos que verlo en su conjunto, porque para poder distinguir un árbol, un pino, de una araucaria o de un manzano, no nos fijamos solo en el tronco, sino nos fijamos en el follaje, en todos sus detalles, y cuando lo miramos, reconocemos que ese árbol es un pino, es una araucaria, hacemos la diferencia. Entonces, son cosas visuales, son pequeños detalles, pero que todos somos capaces de poder interpretar. Por lo tanto, es eso la invitación, a disfrutar el libro, a mirarlo, a querernos, a estudiarnos y a mirarnos como chilenos y chilenas nuevamente. Eso. Y seguir con este proceso constituyente que está vinculado muy, muy fuertemente con este libro Rostro de Chile. Súper, muchas gracias por este entusiasmo y por esta reflexión final, y también muchas gracias por este trabajo, por este regalo que la universidad le hace al país. La invitación, como decía Andrea, es a revisarlo. No olviden uchile.cl, ahí pueden llegar al libro también, o más directo libros.uchile.cl, ahí pueden llegar al Rostro de Chile. No se van a equivocar porque la fotografía de la portada es la foto de Antonio Quintana, estas manos trabajadoras pampinas, una foto muy clásica, van a poder ubicarlo muy fácilmente. Y así es como terminamos este nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV, un programa producido por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones con ambos medios universitarios, y también en colaboración con el equipo de la revista, no dejar de mencionar a las periodistas Sofía Brink y Evelyn Ehrlich, que son parte del equipo de Palabra Pública, palabrapublica.uchile.cl. También las invitamos y les invitamos a revisar nuestra revista universitaria. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.